Y al ser un constructo social, obviamente, nosotros podemos generar una nueva teoría, nosotros podemos transformarla. Desde Venezuela hoy día, de conformidad con la Constitución de 1999, a través del poder público y en específico del poder moral o ciudadano, desde la Defensoría del Pueblo se cuenta con una fundación, que es la Fundación Juan Vives Uría, y allí un proyecto educativo transformador, revolucionario, que es la Escuela de Derechos Humanos, genera mecanismos discursivos para la discusión de estas dos teorías. De la teoría liberal, y hablamos de otra teoría que es del constructo crítico. Pero aclarar que cuando hablo de la teoría del constructo crítico, es dejar sentado que no es una sola teoría, sino que es distintas visiones que se orientan a transformar lo existente, pero que apuntan en un solo sentido a esa transformación o que apuntan a la generación de una nueva teoría. Pasa por reconocer que cada una de esas teorías que han procurado legitimar los derechos humanos tienen un aporte válido, pero que ya propiamente con el tiempo y con los propios argumentos que han generado, ellos solos se desmontan y se desconstruyen. ¿Cuál es el sentido común actual? ¿Cuál es la básica comprensión de lo que significan los derechos humanos? Para ello voy a citar dos definiciones que en la actualidad, entre tantas definiciones, que en la actualidad procuran legitimar esos derechos humanos y que se acoplan a lo que mundialmente se maneja como derechos humanos. Cito uno de los casos de un ex magistrado representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue presidente incluso Pedro Níquel, el segundo de los conceptos, me disculpan que vaya de acá hacia adelante. Él dice que la noción de los derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. Estos derechos, atribuidos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer, son los que hoy conocemos como derechos humanos. Esa es una definición que él emplea en el Código Rojo de Derechos Humanos, el Código de Derechos Humanos, que está en un libro rojo. Pareciera ser que por hablarse de código y ser una compilación sistémica de instrumentos en materia de derechos humanos, pareciera ser que esa es como la carta que ellos mal denominan fundamental de lo que no está allí, entonces no existe y no debe ser garantizado, protegido, reconocido como derechos humanos. Porque es código rojo, un código de derechos humanos. Aparte, otro de los autores, Carlos Ayala Corado, denomina y dice que la esencia de este concepto es la misma en todas partes. Ver el tema de la universalidad. Los derechos humanos son los que toda persona tiene por el simple hecho de ser humano. Son derechos universales e igualitarios. Son derechos humanos por el simple hecho de ser humano. Y aquí caemos, para deconstruir esas dos definiciones, caemos nuevamente en la crítica que se efectúa al tema de la naturalidad o a la inherencia. Y cito siempre un ejemplo de un niño que acaba de nacer y que por alguna actividad inescrupulosa queda desasistido, es decir, no está con su madre, pero lo dejan a la intemperie, ya sea por rapto o por algún inescrúpulo de alguna madre que por X circunstancia le haya abandonado. Ese niño, de conformidad con la teoría liberal, tiene todos los derechos humanos y tiene el derecho humano a la alimentación, a un hogar. Pero ¿qué ocurre en ese momento? ¿Es innato? ¿Es natural ese derecho? No, porque el niño está pasando hambre, el niño está llevando sol, agua. ¿Dónde está su derecho humano garantizado allí si es natural? Conforme incluso a esa teoría que mencionaba el naturalismo. Entonces se desmonta. Y por ello que se pretende a través del positivismo jurídico, que es el que hace mención al derecho objetivo de que tiene que estar plasmado en la Constitución y en todas las normas que se generan de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente de cualquier Estado, para que pueda ser obligatorio para todo el mundo, para todo el que tiene ese territorio. Y aquí es donde se hace mención a la mal denominada teoría de los derechos fundamentales.
No en vano, muchas de las instituciones del Estado, muchas, aún no han superado, con esta Constitución, aún no han superado la teoría de los derechos fundamentales, se quedan atrás y tienen direcciones de protección de derechos fundamentales como el Ministerio Público y no superan esa teoría que es discriminatoria, porque fundamental es cuando está reconocido en un catálogo. Es decir, yo adopto 10 derechos, reconozco solamente 10, reconozco 20, reconozco 30, estos son los que voy a reconocer, garantizar y proteger, los demás no. Eso es un derecho fundamental. Cuando está en la máxima carta política y se dice que solamente eso. Es decir, es fundamental porque deja por fuera a otros que no reconocen como fundamentales, como necesarios, como primordiales. ¿Bien? Esta Constitución de 1999 reconoce a los derechos humanos. Y ese reconocimiento residual que dice todos aquellos, parafraseado en el término, y todos aquellos que no estén taxativamente previstos en ellos, igualmente serán reconocidos. Es decir, lo que de conformidad con la evolución del derecho, de la humanidad, de las culturas, sean reconocidos más adelante como derechos humanos, eso también ya no reconoce esta Constitución sin necesidad de que sea reformada. Entonces, por ello, nosotros desde ya debemos reconocer y partir por aceptar de que la teoría de los derechos fundamentales es algo discriminatorio y que es algo que es superado con nuestra propia Constitución desde el año 1999. Y por ende, estas definiciones, incluso en ello, quedan limitadas. Todas estas definiciones van siempre a apuntar por reconocer al Estado como único sujeto activo legitimado de relación de derechos humanos como sujeto de derecho internacional y adicional a ello, en una carrera por la defensa del tema de la dignidad humana. Dignidad humana que es un concepto jurídico indeterminado, porque de un Estado a otro varía de conformidad con su ordenamiento jurídico. Lo que puede ser dignidad humana para un venezolano, para una venezolana o para un latinoamericano puede ser cosas totalmente distintas en el Medio Oriente o en el norte de América. ¿Bien? Entonces varía de conformidad con el reconocimiento que se le ha dado, aun cuando a través de ciertos instrumentos internacionales entre comillas, de carácter universal, se ha pretendido dar una definición de esos términos para que de manera unánime sea acogido por los distintos ordenamientos. Cuando hablamos de Estado es necesario definir previamente o hacer una breve reflexión sobre la definición que mundialmente y que para luego aterrizar en el derecho interno sobre lo que se entiende por Estado. ¿Qué es un Estado? En el caso del hemisferio americano, de nuestra Atia Yalá, de América, se habla de Estado concebido de conformidad con la Convención de Montevideo de 1933, la cual entró en vigencia luego de los depósitos correspondientes ante la Unión Panamericana de Naciones en el año 1934. Esa convención, en su artículo número 1, hace mención a 4 requisitos fundamentales y constitutivos de los Estados. El primero de ellos, digamos en orden, que se requiere de una población, de un territorio determinado, de un gobierno y, en cuarto lugar, de una capacidad de relacionarse con otros Estados. Esa capacidad que lleva consigo el reconocimiento internacional. 4 requisitos fundamentales. Desafortunadamente, en la mayoría de los espacios académicos y escolares se mencionan solamente 3, cuando en nuestro propio continente, desde el año 33, se habla de 4, y que así fue asumido, salvo 2 reservas, fue asumido por la mayoría, en su totalidad, por la mayoría de los estados que conforman hoy día la Organización de Estados Americanos, para aquel entonces la Unión Panamericana de Naciones. En ese caso, se hace mención a ese reconocimiento internacional como 4 requisito, contando con los 4 requisitos esenciales y constitutivos, y al contar con un territorio que tiene una jurisdicción, tiene un poder, tiene un gobierno que ejerce ese poder, que genera la institucionalidad, y tiene una nación, que es la que da vida propiamente, desde ese elemento denominado población, que lo encarnan los humanos y las humanas, se cuenta con ese sujeto de derecho internacional que es el Estado.
parte del Estado se reconoce internacionalmente, igual como en el caso interno del derecho interno, a otros sujetos de derecho internacional que no tienen estos 4 elementos constitutivos esenciales, pero que son reconocidos a través del sistema universal y por distintos sistemas internacionales como sujetos de derecho internacional. ¿Quiénes son? Por ejemplo, los organismos multilaterales, la propia Organización de Naciones Unidas, la propia Organización de Estados Americanos, la UNESCO, la UNICEF, todos los órganos que devienen de cada uno de esos distintos sistemas, tanto el universal como el internacional. Y en el caso internacional, un sujeto de derecho internacional, en el caso específico de la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y las distintas comisiones que conforman la Organización de Estados Americanos. Son reconocidos como sujetos de derecho internacional, no territoriales, es decir, que no tienen propiamente como un elemento constitutivo esencial el territorio para poder ser reconocidos como sujetos de derechos y deberes a nivel internacional. Cuando se les reconoce como sujetos de derecho internacional, tienen derechos y deberes y pueden interrelacionarse con otros sujetos, como el caso específico de los Estados. Entonces, ya por aquí, al hacer mención a esos otros sujetos, nosotros decimos si existen otros sujetos de derecho internacional que incluso ejercen poder, son otros factores que ejercen poder, ¿por qué no ser reconocidos también como sujetos activos legitimados de violación de derechos humanos? Aparte de ello, también existen otros de carácter privado, pero que ejercen o tienen su influencia tanto mundial, obviamente a nivel interno, tienen su influencia en colectivos, en sociedades, y la tienen a nivel mundial. El caso específico de las empresas transnacionales, empresas privadas, y una de ellas, que tengo un reto ahorita, estoy escribiendo al respecto, sobre las empresas farmacéuticas de carácter transnacional como sujetos activos legitimados de violación de derechos humanos. Ustedes recuerdan que muy recientemente se hacía mención a la H1N1 y sus variantes, el propio SIDA, el ébola, enfermedades que han permanecido en la humanidad y que solamente han sido mitigadas, mas no erradicadas. ¿Por qué? Porque existe un poder